Entonces, hoy vamos a presentar este webinar que hemos puesto desde SITEL, Sociedad Científica de Ingeniería Telemática. Veréis algunos nombres de la Junta. Si os fijáis en la parte de personas y el chat, pues veréis que hay una serie de moderadores. Entonces, ahí estamos parte de la Junta Directiva de esta sociedad científica. Estamos intentando proponer pues, seminarios relacionados con la ingeniería telemática, así que también si alguno de los asistentes a futuro tiene más interés, pues también que se sienta libre de contactarnos para que podamos difundir estas actividades con ellos. En cuanto a la presentación de hoy, pues tenemos el honor de contar con Juan Ramón Velasco. Juan Ramón Velasco es catedrático de la Universidad de Alcalá. Hasta hace poco, además, también era vicerrector de Innovación Docente y Transformación Digital. Y dentro de sus áreas de investigación, aunque bueno, él lo va a contar mejor, pues trabaja con el denominado IoT o Internet de las Cosas. Y en concreto, pues en áreas multidisciplinares con otros departamentos, que como podéis ver, pues es el tema que nos va a presentar hoy, Internet de las Cosas, para la detección de trastornos de desarrollo en niños y niñas. Y más aún. Y dicho esto, no sé si nuestro presidente Ramón quiere decir algunas palabras más, si no, le damos turno de palabra directamente a Juanra. Ramón, ¿quieres decir algo? Vale. Ok, pues una cosa antes de que empiece Juan Ramón, en la plataforma, si no la conocéis, tenéis abajo unos iconos, entonces si al final queréis hacer alguna pregunta o lo que sea, pues podéis o levantar la mano, que veis el icono claramente, o abajo a la derecha, normalmente, depende un poco del visor, pues tenéis como unas flechitas en morado. Si eso lo abrís, ahí tenéis el chat, por si queréis dejar alguna pregunta o lo que queráis. Y también pues las personas y demás que estamos participando en esta sesión. Poco más. Te paso turno de palabra. Juanra, ¿estás preparado? Juan Ramón. Estoy preparado, estoy preparado. Pues bueno, muchas gracias. Cuando quieras. Pues a ver si comparto. Vamos a ver. Vale, yo creo que se ve la primera traspa, ¿no? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Sí. Vale, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la Sociedad Científica de Ingeniería Telemática, SITEL, por invitarme a dar este seminario. Cuando me lo sugirió Elisa, le decía que no sabía si tenía cosas interesantes que contar, porque estas cosas uno las ve siempre desde las cosas habituales en las que estás trabajando y por lo tanto pues siempre te parecen cosas que no son interesantes para los demás, pero bueno, espero que os pueda ser de interés, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, primero lo que voy a hacer es presentar un poco quiénes somos los que estamos trabajando en estas cosas del uso de Internet de las Cosas para la detección precoz de trastornos de desarrollo en niños y niñas. No sé si oís un jaleo enorme, si acabamos de terminar un consejo de departamento y está pasando todo el mundo por mi puerta, así que, en fin, espero que deje... No se oye mucho, o por lo menos yo lo oigo más en directo. Bueno, sí, para mí es terrible. Bueno, pues eso, voy a presentar un poco qué equipos somos los que estamos trabajando, qué es lo que estamos buscando realmente. Haré una mínima introducción sobre lo que es Internet de las Cosas, sobre todo porque como va a quedar grabada la presentación, entiendo que la mayoría de la gente de los que estéis aquí, pues probablemente sabéis de qué va, pero bueno, pues pudiera haber personas que no lo tengan tan claro. Bueno, pues haré una introducción muy pequeña. Luego me centraré en la sensorización de juguetes y en la adaptación de objetos de la vida cotidiana para poder, digamos, detectar determinadas cosas que luego os contaré. Y luego, pues, cuál es el futuro de las cosas que estamos haciendo, que es extensión a gente mayor. Dejar a los niños un poco a un lado, bueno, sin olvidarnos de ellos, pero sí centrarnos en los mayores, y os daré las razones, ¿no? También de por qué nos estamos centrando en ellos y en ellas. Bueno, ¿quiénes somos? El grupo de personas que ha trabajado
en los proyectos que os voy a contar, porque lo que os voy a contar es una secuencia de proyectos, que de hecho pues ahora os diré cuáles son. Somos somos 5 grupos de 4 centros distintos. Por un lado, de la propia Universidad de Alcalá, somos 2 grupos de investigación, el grupo de redes y sistemas inteligentes, en el que yo estoy, que somos prácticamente todos pues profesores y profesoras del área de ingeniería telemática de nuestra universidad, aunque hay de otras áreas también. Luego tenemos también de la propia universidad el grupo de fisioterapia en el abordaje del dolor. Evidentemente, la mayoría son fisioterapeutas en este grupo. Luego tenemos un grupo del Centro Universitario Cardenal Cisneros. El Centro Universitario Cardenal Cisneros es un centro adscrito a nuestra universidad y la investigación que realizan fundamentalmente se centra en aspectos de pedagogía y fundamentalmente en aspectos de pedagogía para niños y niñas, digamos, estadísticamente en los extremos, ¿vale? Tanto altas capacidades como con problemas de aprendizaje. También hay un grupo muy importante de psicólogos y psicólogas de la Universidad Autónoma, Autónoma de Madrid, que aunque el nombre del grupo es Inclusión-Exclusión Educativa, las relaciones interpersonales en centros escolares se dedican también, o sobre todo, fundamentalmente al tema de cómo se realiza el aprendizaje, de los niños, ¿no? Niños y niñas. Y en la Politécnica de Madrid también ha participado un grupo de innovación tecnológica para las personas, que es el que está coordinado por Miguel Ángel Valero, al que muchos conoceréis probablemente, en la Escuela de Vallecas. Bueno, básicamente, y ya he hecho un spoiler al saltar la siguiente transparencia antes de tiempo, pues lo que hay es un grupo enormemente multidisciplinar. Para las cosas que queremos hacer, necesitábamos que hubiera profesionales del ámbito de la salud, profesionales del ámbito de la psicología. La psicología tanto, digamos, tiene dos enfoques, la parte de salud y la parte más del aprendizaje. En este caso es sobre todo la gente del aprendizaje. Y por supuesto, pues gente del ámbito tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el grupo. En total, pues no sé exactamente cuántas personas, pero fácilmente entre 20 y 30 personas las que hemos ido colaborando en los diferentes proyectos. ¿Y qué proyectos son? Bueno, pues estos son los proyectos que tienen, digamos, mayor financiación. Ha habido otros proyectos más pequeños, fundamentalmente financiados pues, por la propia Universidad de Alcalá en colaboración con la Comunidad de Madrid, pero básicamente los 2 primeros son proyectos del Ministerio, de los proyectos típicos de toda la vida. EduCere fue el primero en el que empezamos a trabajar en este ámbito. Trasgo es la continuación, aunque hubo entre medias un pequeño parón, porque pedimos un año y no nos concedieron la continuación, tuvimos que esperar. Y el tercero de los proyectos es un proyecto financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, también con bastante financiación, en el que, como veis, ya hemos derivado hacia personas mayores, ¿vale? Entonces, luego os contaré un poco la razón de esto, como os decía, lo haremos al final. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que perseguimos? Bueno, pues lo que perseguimos es mejorar la salud, eso es fundamentalmente de niños y niñas, de personas en general, y interpretamos la salud, tal y como lo hace la Organización Mundial de la Salud, como un estado completo de bienestar físico, no solamente la ausencia de enfermedades, que es, digamos, una definición pues, bastante antigua, ¿no? Por otro lado, tenemos que el desarrollo humano, fundamentalmente, pues cuando somos niños, niñas, pues depende mucho de la plasticidad cerebral, eso ya lo sabemos, y de la actividad o de las actividades que realicen estas personas como individuos, ¿no? Cuantas más actividades variadas se realizan, pues parece que genera un aprendizaje más poderoso, más potente, ¿no? Y lo que es importante es que el tiempo en esto es un factor fundamental, de manera que si detectamos cuando los niños o las niñas son muy pequeños algún posible trastorno de desarrollo, actuar en un momento pues lo más, digamos, primero posible o lo más temprano posible, pues va a provocar o va a facilitar que ese aprendizaje del niño o de la niña sea mucho mejor
y que por lo tanto ese trastorno de desarrollo tenga una influencia mucho menor en su bienestar físico y psíquico, si queremos, dentro de ese concepto global de salud. Para ello, lo que vamos a utilizar o lo que nos planteamos utilizar cuando empezamos a trabajar en estos proyectos es utilizar el concepto de Internet de las Cosas, pues para dotar o utilizar objetos conectados. Básicamente la idea es, bueno, si podemos utilizar dispositivos que tengan cierta conexión al mundo y saber cómo se utilizan, pues quizá podamos sacar alguna conclusión. Y entonces, pues decidimos apoyarnos en esto de la Internet of Things, la Internet de las Cosas, que en aquel momento, pues estoy hablando de que empezamos a pensar en esto pues a principios de la década de 2010, sería pues 2012, 2013, cuando empezamos a pensar en esto. Y pues ya existía lo que es el concepto de Internet de las Cosas, pues eso, como elementos que están conectados al mundo y que nos sirven fundamentalmente como sensores o como actuadores para interactuar con el entorno, ¿vale? Claro, el asunto es qué es lo que podemos sensorizar con estas cosas, ¿no? Sobre qué podemos trabajar. Bueno, pues podemos aplicarla en un montón de sitios. Empezando por la bolita que tenéis arriba, pues en la vivienda ha dado lugar a la domótica. La domótica es probablemente el primer lugar donde se empezó a pensar que era posible sensorizar un entorno y obtener una ventaja de esa sensorización. Pues persianas que se activan en algún momento pues porque hay más o menos luz, sistemas de riego de plantas, iluminación en la vivienda, pues iluminación artificial, incluso iluminación que se enciende aleatoriamente cuando no estamos en casa para dar la sensación de que sí estamos, en fin, cosas de ese tipo que son ya, digamos, ya tienen unos cuantos años y que en aquel momento pues se empezaba a trabajar y se empezaban a comercializar, ¿no? Aunque en realidad quizás sea incluso de la década anterior, ¿no? Lo de la domótica. También, si pensamos en el uso del Internet de las Cosas dentro de edificios, ya no se habla tanto de domótica como de inmótica, ¿no? Es el concepto del edificio inteligente y no solo la vivienda inteligente. En fin, muchos y muchas trabajaréis probablemente en empresas que tienen este tipo de sistemas instalados, ¿no? Saben cuánta gente hay en cada zona y eso pues puede permitir, por ejemplo, hacer una mejor evacuación en caso de un incendio. En fin, hay un montón de posibles ejemplos. Y ahí podemos ir a las ciudades, donde, digamos, esta es un poco la evolución natural, ¿no? de cómo se fue pensando en utilizar la Internet de las Cosas. Probablemente no fue secuencial, ni mucho menos, pero digamos que es más fácil contarlo así, ¿no? En las ciudades, pues también hay posibilidad de dotarlas de cierta inteligencia, y eso pues nos puede permitir mejorar el tráfico, ahorrar en los servicios que los ayuntamientos tengan que realizar, etcétera, ¿no? Si hablamos de tráfico, pues mezclar esto con coches y carreteras, pues parece también un mecanismo más o menos normal. Y luego ya hace ya unos cuantos años el concepto, digamos, dio el salto a la industria, donde, bueno, pues se habla de la industria 4.0 cuando tenemos esa industria sensorizada, cuando podemos tener, por ejemplo, sistemas de logística que tienen cierta inteligencia, entre comillas, ¿no? Donde podemos hacer un envío selectivo de paquetes por dentro de las naves logísticas, incluso dentro luego de los camiones de transporte, por poner un ejemplo, ¿no? de una aplicación de la industria 4.0, ¿no? Y por último llegamos a la salud. No es que sea el último lugar en el que se han instalado dispositivos que nos miden cómo es nuestra salud, pero sí que es cierto que digamos, pues se han popularizado recientemente. Es muy probable que muchas de vosotros llevéis algún tipo de pulsera o de reloj más o menos astuto que captura algunos datos de vuestro estado y que pues, os puede avisar incluso si está habiendo pues, una fibrilación o estáis teniendo algún problema cardíaco para poder atacarlo lo antes posible, ¿no? O sea, por lo tanto, el concepto de Internet de las Cosas, que básicamente son dispositivos electrónicos que están conectados, pues si no están conectados, pues claro, no nos sirven de gran cosa, y donde podemos
leer de alguna manera los datos de las cosas que miden y donde en algunos casos, como digo, pues podemos también actuar, pues nos pueden permitir, digamos, un montón de posibilidades. Bueno, pues con el mismo concepto y con las mismas siglas, en el primero de los proyectos, en Educere, nos planteamos la Internet of Toys, ¿no? La Internet de los juguetes. ¿Qué ocurre si somos capaces, o qué podría ocurrir si somos capaces de sensorizar algunos juguetes y tratar de ver cómo utiliza esos juguetes el niño o la niña? Podríamos llegar a alguna conclusión de que el juguete se está utilizando de una manera normal, entended el concepto normal en el sentido estadístico del término, ¿vale? O sea, utilizan ese juguete como lo utilizan todos los niños o todas las niñas, o utiliza ese juguete de una manera diferente a como lo utilizan los niños o las niñas. Porque si detectamos esas personitas que utilizan los juguetes de manera diferente, pues quizá podamos preguntarnos por qué lo utilizan de manera diferente y llegar a alguna conclusión de que bueno, pues hay algo que le hace utilizarlo de manera distinta, ¿no? Y no solamente juguetes, hay otros elementos de aprendizaje, otros objetos de la vida cotidiana. Luego os pondré algunos ejemplos de cosas que podemos sensorizar y que nos pueden dar muchísima información. ¿Vale? Bueno, ¿en qué edades nos hemos manejado? Bueno, nos planteamos, como decía, que lo ideal era hacer una detección precoz de esos posibles usos distintos de los juguetes que nos pudieran llevar a generar una alerta y básicamente pues que un profesional estudie si realmente ocurre algo o si simplemente es que el niño es creativo, que también puede ser, el niño o la niña es creativo, pero bueno, nos planteamos la franja de edad de 0 a 6 años, aunque luego en el último de los proyectos, en Trasgo, lo extendimos hasta los 7. Luego os contaré por qué. Nos planteamos utilizar juguetes que los niños pudieran utilizar de manera lo más natural posible. Y como digo, bueno, pues si somos capaces de ver cómo mueve el niño los juguetes, pues y podemos capturar esos datos del movimiento, básicamente ya os podéis imaginar, aunque os lo enseñaré enseguida, pues unos acelerómetros o algún tipo de cosa de ese estilo, pues si somos capaces de detectar cómo se realiza ese movimiento, pues podemos ya llegar a detectar los outliers, ¿no? Los conjuntos de datos que no están, digamos, en los datos habituales. Y a partir de ahí pues podemos intentar desarrollar reglas que detecten esas situaciones no habituales y que generen avisos, no para hacer ninguna actuación automática, sino para que los profesionales, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la salud, pues puedan hacer, digamos, un análisis de esto. Bueno, ¿con qué vamos a trabajar? Bueno, en principio nos dedicamos a diseñar algunos juguetes, una torre de cubos, un tablero de espigas, una pelota y un sonajero. Luego os contaré pues, qué elementos tienen estos juguetes. Y luego pensamos que podríamos utilizar otros elementos del mercado, algunos modificados por nosotros, no son exactamente los mismos elementos que aparecen en el mercado, por nosotros en colaboración con la empresa que los fabrica. Luego os lo cuento. Y otro, un uso tal cual, o sea, es directamente el mismo dispositivo que podemos comprar, ¿vale? Por ejemplo, esa tableta que tenéis ahí a la derecha, luego os contaré las maravillas que puede hacer, ¿no? Aparte de que es un invento bastante cómodo. Os voy a ir contando un poco cómo funcionan cada uno de ellos. Vamos a empezar por la torre de cubos. La torre de cubos, pues si veis aquí estos cubitos de madera de las imágenes, o de la imagen, pues es algo con lo que todos los niños de 2 años, 3 años juegan de manera recurrente. Además se pasan las horas muertas colocando cubitos uno encima de otro y tirándolos. Suele ser más divertido tirarlo y ver el ruido que hace que solo montarlo, ¿no? Pero para poder tirarlo hay que volver a montarlo. Entonces, pues se pueden pasar una tarde bastante entretenida con esto. Pensamos que era un buen juguete con el que poder trabajar. ¿Qué requisitos de diseño nos poníamos? Bueno, pues el ideal, los cubos que manejan los psicólogos, las psicólogas, los profesionales de la psicología y de la pedagogía,
tienen 1 pulgada de ancho en las escalas con las que miden, bueno, pues la capacidad que tienen los niños y niñas de hacer determinadas cosas, motricidad fina, motricidad gruesa, etcétera. Y entonces, bueno, pues nos pusimos eso como objetivo. Ahora os contaré que no hemos llegado a los 2,54, nos hemos tenido que quedar en 3 centímetros, pero vamos, está suficientemente bien, ¿vale? O sea, no es nada grave. Desde luego, cualquier dispositivo que vayamos a meter dentro de los cubos tiene que tener un consumo muy bajo. No podemos cargar cada 5 minutos la batería que pueda tener dentro. Es necesario que el coste de desarrollo pues, sea lo más bajo posible y para eso pues, si utilizamos Open Hardware, pues mucho mejor. Y la comunicación inalámbrica, pues bajo consumo, tamaño reducido, que sea económica, en fin, ahí tenéis algunos ejemplos de cosas pues, que hemos estado probando para estos dispositivos. Y os voy a enseñar la versión 0, ¿vale? Simplemente de este hicimos un único prototipo con la idea de ver si era rentable o no. Es bastante feo, ¿vale? Reconozco que esas soldaduras por fuera pues no facilitan que pueda ser muy enseñable, pero nosotros os puedo asegurar que en esa época estábamos enormemente orgullosos de nuestro cubo. Ahí lo tenéis comparado con una moneda de €1, que nos permitía, pues eso, medir cosas, pues eso, si se estaba moviendo el cubo, si se caía, en fin, hay una serie de cosas que podíamos mover. También si se tapaba el cubo, etcétera. De aquí pasamos ya a la versión 1, una versión ya bastante más elegante, ¿vale? Eso que tienen encima son unos imanes, porque utilizamos un relé de estos magnético y entonces, bueno, pues mientras que está el imán, el dispositivo está apagado y cuando quitamos el imán, el dispositivo se enciende. Os lo voy a enseñar por dentro, vamos a ver las tripas, ¿vale? Básicamente está soldado 3 contra 3 caras, de manera que tenemos pues esta esquina, y os paso a la siguiente y ahora vuelvo para acá, y esta es la otra esquina del cubo, y lo que hacemos luego es poner unas uniones con estos conectores que tenemos por aquí, ¿vale? Y que de hecho si os fijáis en el otro tenemos unos conectores por aquí, de manera que simplemente encajan conectando y luego pues una vez que está hecho esto lo que hacemos es meterlo dentro de un cubo de plástico generado con una impresora 3D. Os enseño una foto con los cubos, aunque ahora volveremos a esto, ¿vale? Y así os hacéis una idea del aspecto que van a tener al final. Bueno, ¿qué es lo que tenemos dentro? Bueno, tenemos una batería y ese es el problema por el que no hemos podido hacer, o en su momento cuando los diseñamos, no pudimos hacer unos cubos más pequeñitos, y era porque no encontrábamos unas baterías suficientemente potentes que nos cupieran dentro de unos cubos que fueran de 2 centímetros, porque luego el plástico de por fuera pues es un poquito más grande. Entonces, para que el cubo final fuera de 2,54, el cubo intermedio tenía que ser de 2,2 y claro, pues si quitamos el grueso de los circuitos impresos, etcétera, nos quedaba una batería que no fuimos capaces de encontrar. ¿Que es posible que las haya? Es posible, pero nosotros no fuimos capaces de encontrarlas. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos un micro, tenemos el relé RID, un dispositivo que nos permite ver si se mueve o no se mueve, aunque luego finalmente no lo utilizamos, pero en esta primera versión sí estaba, y un sistema de control de descarga, y luego, pues una cosa que, en fin, un buzzer de estos, una cosa que emite unos pitiditos, unos sensores de luz, un acelerómetro y un sistema de radiofrecuencia. Básicamente el acelerómetro es lo que nos mide, es uno de estos de 9 valores, magnético, en fin, todo tipo de cosas que se pueden sensar y que nos permitía pues, obtener un montón de información. El tiempo que se estaba moviendo el cubo, la velocidad media, la velocidad máxima, la aceleración, en fin, nos daba un montón de datos. El tiempo que se tardaba en llegar a esa aceleración máxima, que es una medida que los psicólogos sobre todo estaban muy interesados en obtener, pues porque no es lo mismo un niño y una niña que mueve, digamos, lentamente el cubo que otro que lo mueve a reones, ¿no? Que es muy nervioso y querían detectar ese tipo de cosas. Y luego también una serie de medidas de agitaciones, de cómo el cubo
sube y baja, digamos, pues porque la mano le tiemble o porque, digamos, no es muy preciso y va corrigiendo continuamente el movimiento del cubo. Y bueno, ahí teníamos varios niveles en función de la cantidad de piquitos que éramos capaces de medir en un cierto intervalo de tiempo, ¿vale? No voy a entrar en los detalles. La versión 2 del cubo, bastante más mona, ¿vale? Este ya es el cubo 2 visto por fuera. Eliminamos el tilt, porque como digo, pues no lo hemos utilizado nunca. Tiene un micro un poquito más rápido. Y hemos colocado LEDs en todas las caras y el sensor de luz que estaba en las esquinas ahora está en el centro también. Está hecho con un LDR, o sea, perdón, con un fototransistores en lugar de con LDR, con lo cual, bueno, pues hemos mejorado un poco las prestaciones. Y bueno, ¿qué hacemos con estos cacharritos? Bueno, pues como digo, en primer lugar, la torre de cubos, vuelvo a poneros la traspa que os ponía antes. En la torre de cubos lo que vamos a hacer es un experimento muy medido. Son 5 cubos que están puestos en una posición concreta, delante del niño o de la niña. Están puestos, digamos, los 5 en línea, ¿cómo diría yo? En paralelo al niño, ¿vale? Y tienen que hacer la torre un poquito más lejos, como 20 centímetros más allá de donde tienen los cubos, alineado con el cubo del centro. Entonces tiene que coger uno de los cubos, ponerlo en la posición que le hemos dicho, luego coger otro de los cubos, ponerlo encima y así hasta tener 5 cubos. La foto sale en 4, pero son 5. Y lo que veis al lado es el sistema de detección que iba midiendo qué es lo que pasaba con los cubos. Y lo que medíamos era, pues eso, con qué velocidad lo hacen, cuántos cubos se les caen, cómo aceleran o frenan y si son precisos o tiemblan al hacer la torre y un montón de información más que podíamos sacar. Pero con estos dispositivos podíamos hacer más cosas. Además de los cubos, pensamos en hacer un sonajero. Este es el mayor fracaso del proyecto. Yo creo que hay que contar tanto los éxitos como los fracasos. Probablemente el sonajero es el mayor fracaso, os cuento por qué. Y luego una pelota. Para pelota utilizamos una pelota de goma espuma donde le hacíamos un corte y metíamos el cubo en el centro. Esto es una lástima que no lo patentáramos como tal, porque es justamente lo que tiene el balón de Adidas de la Eurocopa de ahora. Los que seáis futboleros, pues ya sabréis que tienen un acelerómetro en el medio. Si lo hubiéramos patentado, lo mismo habíamos ganado pasta con esto. No nos dimos cuenta de patentar justo lo de la pelota. Sí tenemos otras patentes sobre el asunto. El asunto es lo que os contaba del sonajero. El sonajero está hecho también con una impresora 3D y es más bien una especie de arma arrojadiza o de arma de guerra que un niño puede utilizar para matarse a sí mismo casi, ¿vale? Porque era enormemente pesado. El sonajero está formado por varias piezas, lleva un cubo. Este cubo que veis aquí va dentro del hueco del sonajero, de uno de los huecos. Además, una vez que se unen las dos piezas, lleva unos sensores de presión en el centro para ver si el niño lo agarraba con fuerza o no. El caso es que el sonajero pesaba, en fin, una barbaridad y bueno, pues una vez hecho, le hicimos una foto y básicamente no lo usamos nunca más. De hecho, no nos atrevimos nunca a dárselo a un niño o a una niña, ¿no? Porque, en fin, veíamos peligrar su vida casi. Con la pelota sí que hicimos experimentos también y conseguimos algunos datos, aunque luego, como luego os contaré, nos centramos de esta parte de juegos fundamentalmente en los cubos, que son los que nos han dado más información. El segundo de los juegos interesantes es un juego que no es un juguete como tal, es un tablero de espigas, como este que veis en la foto, que utilizan los psicólogos para ver cuál es el nivel de habilidad, de la motricidad fina de los niños y las niñas. Básicamente lo que hacen es que ponen espigas solamente en un lateral y los niños lo que tienen que hacer es moverlas de un lateral al otro lateral. Aquí estáis viendo que tiene espigas en los dos sitios, en realidad sacamos las de uno y bueno, pues tienen que moverlas de uno a otro y la prueba más o menos estándar que hacían los psicólogos con este dispositivo, que en realidad el dispositivo es una caja, es un tablón con agujeros y espigas de madera, pues lo que medían era el tiempo total con un cronómetro que tardaban desde que empezaba a poner la primera espiga, desde que sacaba la primera espiga del primer agujerito, hasta que colocaba la última espiga en el último agujerito. Y
pues lo hacían con la mano derecha, la mano izquierda y pues, tomaban nota de cuál era su mano dominante y a partir de ahí pues sacaban conclusiones. Como digo, es un sistema que empleaban para medición de psicomotricidad fina y comprobación de reflejos. ¿Cuál fue nuestro diseño? Bueno, nuestro diseño es este que veis aquí. Solo 10 espigas, eso es una cosa que consensuamos con los psicólogos y le pusimos además unos LEDs de manera que el sistema nos dice, bueno, podemos jugar con ellos, pero en principio la programación básica nos dice en verde si tiene el palito y en rojo si no tiene el palito puesto, ¿vale? Os lo voy a enseñar por dentro, os enseño las tripas. Tenemos en la parte de la derecha, aquí en verde, todo el controlador del sistema. Básicamente es una cosa muy parecida a lo que teníamos en los QS. Utilizamos el mismo micro y utilizamos todo porque, en fin, era cómodo trabajar con él. Aquí podemos tener una batería sin ningún problema. Esto es un lujo porque podemos estar mucho tiempo trabajando con él. Tenemos unos sensores de corte que son estas U's negras que veréis por aquí, las están señaladas con las flechas rojas, que es un corte optoelectrónico, de manera que cuando metemos el palito, que el agujero cae justo encima de estos sensores, pues cuando metemos el palito, lo que hacemos es que se corta y medimos el haz de luz. Y luego tenemos unos LEDs con todos los colores posibles para poder jugar con ellos, ¿vale? Bueno, ¿y qué es lo que medimos aquí? Bueno, pues lo que medimos es el tiempo en pasar las espigas de un lado a otro. Esto es lo que medían los psicólogos inicialmente. De hecho, como no estaban muy convencidos de que lo hiciéramos bien, fue más o menos divertido ver a uno de ellos con su cronómetro controlar lo que se tardaba en hacerlo y luego ver lo que el sistema le decía que había tardado. Claro, evidentemente era mucho más preciso el sistema, que detectaba que se había levantado la primera espiga, porque, en fin, ya el corte no se hacía, a cuando se ponía la última espiga, en fin, el reloj del sistema pues nos daba en los microsegundos, ¿no? Y bueno, pues quedó satisfecho de que efectivamente se parecía mucho a lo que él medía con el cronómetro. Pero bueno, podemos medir más cosas que no medían antes los psicólogos. Por ejemplo, el orden en el que se toman las espigas, el orden en el que se ponen las espigas en el otro lado y lo mismo que antes, mano derecha o mano izquierda. Esto del orden es más o menos relevante y me explico. No es lo mismo que el niño haga este proceso que os voy a poner, que mueva este aquí, está aquí, está aquí, ¿vale? No es eso lo mismo que el niño o la niña haga esto, luego esto y luego esto, ¿vale? Estamos seguros de que hay algo que es interesante medir en ese proceso y que antes no medían, ¿vale? Por lo tanto, esto nos resultaba de interés. Entonces, básicamente, los datos que sacamos es los tiempos, órdenes, hay una medida de diferencias entre permutaciones, que es lo que utilizamos, y bueno, pues con eso somos capaces de ver cómo de diferente es de dónde has sacado las espigas y dónde las has llevado, ¿vale? Porque podría ir sacando la primera, la segunda, la tercera, pero irlas colocando en otro sitio, ¿vale? No colocarlas en orden, no hace falta, o sea, hay mucha variabilidad dentro de todo esto. Bueno, y este proceso lo que hacemos es, por un lado, tenemos, como digo, unos cubitos con un sistema colector. Tenemos, cuando empieza, pues los datos, digamos, empiezan a emitir datos. De hecho, por ejemplo, con los cubos, esto nos generaba cierto problema por las colisiones con el sistema de radio que se utilizaba y, bueno, pues teníamos que tener cierto cuidado y repetir de vez en cuando, porque si todos los cubos se caían a la vez, pues se enviaba un montón de información al mismo tiempo y eso pues nos podía generar algún problema. Y luego, pues cuando la actividad termina, hay que decírselo a los cubos para que se pongan en reposo y no hagan nada hasta que no se les vuelva a decir. Hecho, digamos, o contado cómo es el proceso, el proceso fundamentalmente lo hemos hecho o lo hemos pensado en el proyecto para que se haga en las escuelas y por lo tanto pues el profesor o la profesora es quien va a iniciar el experimento.
va a colocar, digamos, al niño en una mesa para que haga determinadas cosas, le va a decir a través de una tablet, que es la que controla todo el sistema, pues que va a empezar el experimento, la tablet se pone en contacto con el sistema de recolector y le dice, en fin, quién va a empezar, todo ese tipo de cosas. Una cosa importante es que todo se anonimiza, como podéis imaginar. Estos son datos muy sensibles, son datos de salud de niños, os podéis imaginar lo que es esto. Por supuesto, para poder hacer todos los experimentos del proyecto hemos tenido que pasar por el comité de ética, de hecho por varios comités de ética que nos han autorizado todos los experimentos hechos, y todos los datos están anonimizados, separados, por supuesto, quién es el niño concreto, la niña concreta que ha hecho el experimento, de los numeritos o los identificadores que manejamos en el análisis de los datos. Y de hecho, solamente lo utilizamos de vuelta para saber qué niño o qué niña es, en caso de detectar alguna anomalía, pues para ponerlo precisamente en conocimiento de los padres y de los profesores o tutores. Una vez que empieza el sistema, bueno, el sistema se sincroniza y el niño empieza a jugar con el juguete y el recolector pues, se dedica a almacenar los datos, que se los manda a la aplicación de Educere o aplicación de Trasgo, y pues le llegan a la profesora, que puede hacer ya un primer análisis de datos en la propia tablet, aunque en realidad el análisis rico es el que hacemos luego una vez que volcamos todo y pues lo manejamos, digamos, en el laboratorio, ya en casa, ¿no? Es bastante más interesante lo que podemos sacar después. Y esto funciona igual con los cubos que con las tabletas, que con cualquier otra cosa, ¿vale? Tanto los cubos como las espigas, pues las tenemos, digamos, hemos patentado el sistema de captura de datos, ¿vale? Y bueno, en algún momento hubo alguna empresa que se interesó, pero debo reconocer que no ha habido mucho más allá, pero bueno, por lo menos lo tenemos patentado. Digo que teníamos que haber patentado lo de haber colocado el cubito este en el centro de una pelota para medir cosas, y a lo mejor nos había salido más interesante. Otros objetos que no son juguetes, objetos que existen en el mercado, las mantas de presión, ¿vale? Las mantas de presión son unos sistemas que se utilizan pues, fundamentalmente por parte de profesionales de la salud, fisioterapeutas, por ejemplo, para saber, digamos, cómo de bien o de mal está nuestro cuerpo, digamos, desde el punto de vista físico. Aquí veis a esta mujer sobre una esterilla que tiene sensores de presión, y aquí arriba tenéis qué es lo que está midiendo esos sensores de presión. Bueno, pues si no hay equilibrio, se supone que está haciendo una postura que debe ser simétrica, pues si no hay equilibrio, pues puede ser que se deba a que, bueno, pues hay cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo que los fisios o los médicos pues se dedican a investigar y luego, en su caso, a tratar de corregir. Entonces dijimos, bueno, y si pudiéramos hacer eso, pero con bebés, al fin y al cabo un bebé tiene la ventaja, sobre todo entre 0 y 6 meses, de que tú le pones en un sitio y apenas se mueve, ¿no? Y entonces, pues, lo que podemos hacer precisamente es ver, bueno, pues cómo apoya el bebé dentro de una manta de presión como esta, y a partir de ahí, incluso ver, a medida que va avanzando en meses, cómo se mueve dentro de esa manta de presión. Para esto, claro, las mantas que son grandes y que son para una persona no nos valían, porque tienen los sensores de presión muy separados, tan separados como que si ponemos un niño ahí apenas lo nota. Y además los sensores de presión están pensados para cosas, para personas que pesan, no están pensados para niños o niñas que pesan 3 kilos. Y claro, 3 kilos repartidos en una superficie, pues es una presión realmente muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues hicimos un trabajo conjunto con la empresa para desarrollar una manta específica para bebés. Es una manta cuadrada, los sensores de presión mucho más juntos y además mucho más sensibles. Esto además nos han permitido en estas mantas obtener los datos en bruto y poder trabajar con ellos. La empresa es Sensitex, es una empresa española. No es que nos hayan regalado las mantas, ¿vale? O sea, nos han cobrado el desarrollo, pero desde luego el trabajo conjunto ha sido muy interesante y bueno, creemos que hay una posibilidad ahí incluso de mercado, porque sí que salen medidas muy interesantes que justo ahora estamos en proceso de analizar. Ahora os contaré por qué.
aunque los proyectos pues formalmente han terminado hace algún tiempo. Otro objeto que es también muy interesante es el objeto de una tableta de escritura como esta. Esto es la Wacom Bamboo, que permite escribir directamente con un bolígrafo cualquiera sobre un papel cualquiera, y eso captura qué es lo que estás escribiendo, y además te da información sobre la velocidad, sobre la posición en la que escribes, en fin, un montón de información. Y para eso hicimos un cuadernillo como este que tenéis aquí en la imagen, con algunas cosas estándar. Pues tenía que pintar, como veis ahí, pues una diagonal desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha, un círculo, una cruz. Se aprecia en la imagen un triángulo, en fin, hay un montón de imágenes. Luego una especie de laberintos, de pasillos que tenían que escribir o que tenían que pasar por ellos. Y luego, pues algunas cosas, palabras, como esta de aquí, elle, que tienen que escribir también, ¿no? Y eso nos permite pues, ver la inclinación de la letra, una serie de cosas, ¿no? Evidentemente esto ya no es para niños, o no todo es para niños de 2-3 años, sino que es para niños, digamos, más mayores. Y esto pues, nos trae ya a cómo pensamos hacer la planificación en el proyecto, en el segundo de los proyectos, en el proyecto Trasgo empezó en 2019 y era un proyecto a 4 años, 2019, 20, 21 y 22. Entonces, a finales del 19, pues teníamos perfectamente previsto ya qué era lo que íbamos a hacer. Ya íbamos a trabajar con niños de 0 a 1 año con la manta de presión, con la pelota con los niños de 1 a 2 años, los cubos de 2 a 4, con las espigas de 3 a 6 y con la tableta desde los 2 hasta los 7 años. Ahí metíamos los 7 años porque uno de los objetivos del proyecto era intentar detectar cuanto antes posibles problemas en trastornos de escritura posterior. Entonces, ¿cuál era el plan? El plan era, bueno, si somos capaces de ver cómo escriben con 7 años en la tableta y hemos visto y cómo han hecho cosas con 6 y con 5, recordar que nos quedaban 3 años de proyecto. Si con los mismos niños somos capaces de hacer cosas con 5, con 6 y con 7, con la tableta, pero además hacemos cosas con ellos con las espigas y comparamos lo que están haciendo niños que ahora tienen 5 y 6 con lo que hicieron cuando tenían 4 en los años anteriores y así. Pues claro, nosotros trabajamos con niños que son, el primer año tienen, por ejemplo, 2, 3 y 4, estos de aquí, pero al año siguiente tienen 3, 4 y 5, al año siguiente tienen 4, 5 y 6. Por lo tanto, el que tenía 4 ahora ha pasado a tener 6 y con esa secuencia y con niños que pudieran parecerse, intentábamos ir hacia atrás y detectar, pues cuando hay algún problema al pasarse la pelota o hay algún problema al manejar los cubos, eso puede significar que puede haber un cierto problema de escritura. ¿Qué problema hemos tenido en el proyecto? Supongo que ya os estáis dando cuenta por las fechas que os cuento, que de repente pues tuvimos un pequeño problema a escala planetaria que nos encerró a todos, y el problema no es que nos encerrara, es que nos cercenó la posibilidad de ir a colegios durante todo el año 2020, todo el 21 y el principio del 22. ¿Qué ocurrió? Pues que esto nos obligó a replanificar absolutamente todo y no pudimos hacer en su momento todos los experimentos que queríamos hacer. Entonces, con los experimentos que al final del proyecto pudimos sacar, pues estamos ahora todavía pues analizando datos y tratando de llegar a conclusiones. Sí que es cierto que hemos sido capaces en algunos casos de detectar algunos niños, niñas que se les detecta un uso raro, digamos, de los objetos o de los juguetes, y cuando nos hemos puesto en contacto con los profesores para decirles, oye, el niño número tal, mirad a ver quién es, porque nos parece que le pasa, que puede tener algún problema, ya nos dicen que ya lo habían detectado ellos. O sea que bueno, parece que sí que hay cosas que podemos sacar. Bueno, en la actualidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aparte de analizar estos datos de los niños, como os decía, pues hemos cambiado la población objetivo. Nos hemos pasado de los niños a los mayores. ¿Por qué? Pues la razón es muy simple. Si miráis la financiación, os buscáis los proyectos de salud de la Unión Europea, por ejemplo, y buscáis cuál es la financiación en proyectos para personas mayores y cuál es la financiación en proyectos para niños, pues veréis que para personas mayores hay, y hay mucha, para niños
si hay algo, es poquísimo. Y digo si hay, porque no siempre hay. Y eso es parte del problema. La gente tiene muy claro que ayudar a las personas mayores pues es una cosa que necesitamos porque la población cada vez envejece más, mientras que lo de la detección precoz en niños pues queda muy bonito, pero no todo el mundo lo termina de entender. Y eso es lo que nos ha llevado al nuevo proyecto, el proyecto de pie, que es un proyecto, como os contaba, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero que tiene un presupuesto pues, de 80.000 euros, o sea que es una cosa bastante gorda. Y aquí pues lo que intentamos es, con distintos dispositivos, aquí no queremos hacer nada nosotros, estamos utilizando dispositivos que ya existen, como estos chalecos que son capaces de medirnos el sistema cardíaco, la respiración y cosas de ese tipo, otros elementos como algunos dispositivos puestos en la parte de abajo de una botella que nos permiten ver pues, cómo mueven la botella o las estrellas de presión que teníamos antes, pues con todo esto estamos intentando, es un proyecto que lleva poco tiempo, estamos intentando tratar de llegar lo mismo a conclusiones de que pues las personas mayores que tienen algún tipo de comportamiento no normal en el sentido estadístico, nuevamente, pues pueden estar empezando a tener algún tipo de deterioro cognitivo, de deterioro físico que pueda estarse acelerando. Y por lo tanto estamos en lo mismo. La detección precoz pues puede ayudar a retrasar todo lo posible, pues por ejemplo, una enfermedad como el Parkinson, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar detectarlo cuanto antes, de manera que se pueda actuar y los síntomas pues sean los menores posibles. Y con esto termino de contaros las cosas que estamos haciendo y pues el tiempo que tengamos, que yo no tengo mucha prisa, pues estoy abierto a que me preguntéis lo que queráis, ¿vale? O sea que voy a quitar la presentación y así me veis. Muchas gracias, Juanra. Muchas gracias por la presentación. Para ver si tenemos preguntas, bueno, para ver si tenemos preguntas, bueno, inicialmente creo que nadie ha escrito nada en el chat, pero podéis directamente pues, activar vuestros micrófonos, levantar la mano, como queráis. Los micrófonos a lo mejor no los pueden activar, ¿no? Si son participantes o sí. Yo creo que sí, como participantes sí, Vale. deberían. Si no, que escriban en el chat. Si no, que levanten la mano y se les activa rápido. Eso es. No tenemos ninguna duda. ¿Queremos hacer comentarios? Hola Juan, muchas gracias por la presentación. Hola, Santiago. Bueno, soy Santiago de la Universidad de Extremadura y tenía curiosidad de qué tal es la publicación en el campo en el que está allí moviendo. ¿Es complicado? ¿Es fácil? A ver, publicar, no ha sido complicado, ¿eh? O sea, a ver, es más complicado porque nos ha costado obtener los datos del segundo proyecto, hemos publicado muy poca cosa, porque los datos todavía los estamos analizando. Yo confío en que publicaremos. Del primer proyecto tenemos bastantes publicaciones, sí, no es complicado publicar en esto, ni mucho menos, porque de hecho hay revistas especializadas en tecnología y salud, con lo cual, que además están bastante bien posicionadas, ¿no? El nicho es interesante. Sí. Claro, sí, pues entonces, genial. Sí, era estupendo. Es una buena pregunta, ¿no? Porque ahora con todo esto de multidisciplinar en la NECA y demás, que cómo lo revisan. Sí, bueno, nosotros hemos tenido el problema, os cuento la odisea de la petición de los proyectos. El primer proyecto fue un proyecto coordinado, había 2 subproyectos, el líder era Miguel Ángel Valero y la Politécnica y nosotros éramos el otro proyecto. Y la gente de la Autónoma iba conjuntamente con la gente de la Politécnica de Madrid. Nos dieron el proyecto, funcionó muy bien, tuvimos bastante resultados, muchas publicaciones y cuando lo fuimos a pedir la segunda vez, lo hicimos al revés. Lo hicimos como un proyecto único, porque en ese momento Miguel Ángel Valero no estaba en Vallecas, sino que estaba en el CEAPAT, que cuando fue director general del CEAPAT, y entonces pues lo que hicimos fue fusionarnos todos y lo pedí yo como IP y cometí un error, ¿vale? Esto es ya, en fin, las historias del abuelo Cebolleta pidiendo proyectos de investigación, que no sé si os interesan, pero que posiblemente sí. Sí, el primero se había pedido en el grupo de informática y yo el segundo lo pedí en el grupo donde había pedido siempre, que era el de tecnologías de la información y las comunicaciones, que no es el mismo, ¿vale? Hay dos grupos.
Y total, que como yo lo pedí como continuación del anterior, pero lo pedí en otra comisión, los del dijeron que era un proyecto que no tenía mucho sentido y tal, no les gustó y no nos lo concedieron, no nos concedieron la continuación, a pesar de que, bueno, teníamos, en fin, bastantes elogios por parte de mucha gente. Para el siguiente intento, dijimos, bueno, vamos a ver si lo conseguimos desde el ámbito de la psicología, ¿vale? Bueno, por supuesto nos decían que no entendían por qué tenía que haber psicólogos dentro de un proyecto de electrónica y comunicaciones, ¿vale? Era de tecnología electrónica y las comunicaciones. Que eso de los psicólogos que no entendían muy bien qué pintaban aquí. Eso para que veáis cómo se interpreta la multidisciplinariedad cuando te la tienen que evaluar en el mundo real. Y luego nos pasó una cosa parecida desde el ámbito de la psicología. Lo pidió Cristina del Barrio, que es catedrática de psicología en la Autónoma, con el mismo éxito que el año anterior, o sea, ninguno. Porque no entendían muy bien el uso de la tecnología dentro de la psicología y qué pintábamos nosotros ahí. Y luego, afortunadamente, ya en el siguiente año lo volvimos a pedir en el área correcta. Los informáticos son mucho más, o sea, la petición en la sección de informática es mucho más sencilla para esto que en la de TEC. Xavier, dime. Por alusiones, quizá, no sé. Lo mismo. No sé si me ves o no me ves. No te veo, pero te oigo. No. Sí, te vemos, sí. Ahora sí. Bueno, ante todo, Juanra, que muy contento de verte y quisiera felicitarte por este enorme trabajo. Que esto de fabricar juguetes parece sencillo, pero yo he hablado con un fabricante de juguetes y es una locura. Esto es la leche. Sí, y entonces añadirle todo lo del mundo IoT a un juguete ya me ha parecido extraordinario, pero ahora ya hablando más en serio. Tienes mucha razón que muchas veces nos hemos olvidado de las necesidades de los niños. De los mayores es muy evidente, pero de los niños también. Entonces, no solo te felicito técnicamente o tecnológicamente, sino te felicito por el ámbito, ya que eres doctor y en este país no se llama a nadie doctor y llamamos doctores a los que muchos no lo son. Señor doctor, casi psicólogo, felicito por eso. Pero te quisiera hacer una pregunta, si no solo eso. Entiendo que es posible la obtención de toda la información que adquieres a través de las electrónicas. Y entonces mi pregunta iba un poco, si me permites, es ¿qué tipo de datos desde el punto de vista numéricos, de señal, digamos, se obtienen? ¿De qué manera se pueden procesar? Y entiendo que se pueden emplear mecanismos inteligentes para poder empezar a deducir qué está pasando con aquello, claro, para identificar anomalías. Sí. Utilizamos técnicas de aprendizaje automático, fundamentalmente técnicas de clustering y luego técnicas árboles de decisión, cosas de ese tipo, ¿vale? Pero fundamentalmente técnicas de clustering. ¿Por qué? Pues porque tenemos, bueno, en primer lugar, detección de qué variables son las variables relevantes, porque de esto sacas 25 variables, así a ojo. Entre velocidades punta, velocidades no sé qué, la velocidad media, las aceleraciones, si se ha caído o no se ha caído. En fin, hay un montón de información que sacas que lo haces simplemente muestreando los valores de los acelerómetros, ¿vale? Ahí hay que tener muchísimo cuidado con ese proceso porque, en fin, la aceleración los acelerómetros tienen el problema de que te miden G también y la tienes que quitar. Luego, además, cuando derivas para sacar velocidad y cosas de este tipo, cuando haces, en fin, integras, derivas y cosas de estas, cometes errores y además esos errores los vas arrastrando. Con lo cual, por ejemplo, para sacar cuánto se ha movido en centímetros el cubo, que lo tienes que hacer a partir de la aceleración, pues eso no es sencillo, porque los errores que tengas se van amplificando. Entonces tienes que ir teniendo mucho cuidado. Pero bueno, con cierto cuidado y cierto filtrado y tal, se consigue manejar, ya digo que jugamos con unos 20 datos, de ahí hemos detectado que hay unos 8 o 10 que son más o menos relevantes y lo que vamos haciendo es intentar ver, mediante técnicas de clustering, de agrupamiento automático, el algoritmo de C-medias, ¿vale?, que es el que más hemos utilizado, detectar grupos, en cuánto podemos agrupar esas medidas, en cuántos grupos tiene sentido agruparlas y luego, si hay algún grupo especialmente pequeño, pues qué es lo que le pasa a ese grupo, sobre todo si está muy alejado del resto.
Así es como, por ejemplo, en el primero de los proyectos detectamos a 2 niños que eran raros. Raros en el sentido, como digo, estadístico, ¿vale? Eran diferentes. Y efectivamente, cuando informamos a los profesores a los que les habíamos pasado, oye, hemos detectado esto, vosotros habéis detectado algo, nos dijeron que sí. Y que además los padres ya estaban al tanto y que habían empezado a poner medidas. Ya en las clases habían detectado lo mismo. Nosotros, a la hora de hacer los experimentos con los niños, lo que habíamos hecho es utilizar, o lo que teníamos previsto para el segundo proyecto, era utilizar tanto colegios convencionales, donde puedes tener, digamos, algún niño, alguna niña, para el que ya se ha detectado algún tipo de trastorno, y colegios específicos para niños con necesidades especiales. Ahí teníamos una persona de uno de los colegios trabajando. El problema es que estos centros fueron especialmente vulnerables en el caso del COVID y apenas pudimos tener datos de niños de este tipo. Con lo cual, digamos, no pudimos sacar datos para poder hacer una clasificación un poco mejor. Ahora ya no tenemos proyecto y por lo tanto nos resulta un poco más difícil ir a los colegios porque no hay ningún amparo detrás para poder ir, entonces es un poco más complicado. Pero bueno, con los datos que tenemos pues seguimos procesándolos. De hecho, uno de nuestros compañeros está haciendo su tesis precisamente en eso y en el machaque de datos que se pueden obtener de todos estos sensores para poder llegar a datos, digamos, de detección de posibles problemas. Yo, si me permites, creo que no solamente es detectar problemas. Podemos detectar niños que tengan precisamente capacidades especiales. Y lo Claro, digo, no, es que, a ver. Hiperactivos o superdotados, Sí, y que por sí, tanto niños que si no son identificados a tiempo, también sufrirán, porque necesitan más. Completamente. O sea, cuando digo problemas es que creo que eso es un problema para la normalidad insisto, en términos estadísticos. Y además tenemos una educación que trata muy mal, esa es mi opinión, ¿vale? Esto es una opinión personal intransferible. Trata muy mal a los dos extremos. Trata muy bien a la masa, pero trata muy mal a los dos extremos. Y afortunadamente hay algunos profesionales, hay profesionales que sí que lo hacen muchas veces a costa de su tiempo libre. Bueno, aprovecho para enviarte un fuerte abrazo desde aquí. Igualmente. Cuídate. Hasta pronto. Venga. Muchas gracias. Creo que Ramón también has levantado la mano. Sí, bueno, a ver si me puedo poner también la cámara. Hola, Juanra. Hola, Ramón, ¿qué tal? Muchas gracias por haberte dejado embaucar en estas cosas. Teníamos ahí... Tengo que aprender a practicar más el no, pero lo digo poco. Bienvenido al club. Pues nada, muchísimas gracias. Creo que la charla ha sido muy interesante y además ha dado una visión un poco diferente, ¿no? de lo que muchos de nosotros solemos hacer en nuestras facetas investigadoras. Creo que aporta mucho valor y que además tiene una aplicabilidad real y práctica. Yo un poco los comentarios, bueno, Xavi ha incidido en esa capacidad, ¿no? de procesado, de cómo se puede aprovechar los datos que tenéis, que entiendo que la mayoría de ellos sea un procesado offline. Yo quería ver si habéis también trabajado un poco en la actuación, no en tiempo real, pero casi en tiempo real. Es decir, que a pesar de que a partir de la información obtenida podáis establecer acciones, avisos, no sé, algún tipo de acción en esa dirección. A ver, a eso es algo que tendríamos que haber llegado si el proyecto se hubiera desarrollado normalmente. O sea, si nos hubiera dado tiempo a tener los datos, haber sacado... O sea, ahora mismo estamos en el equivalente del año 21 de nuestro proyecto. Y para el 22, la idea era que en la tablet hubiera podido salir directamente una alarma porque hay determinadas reglas que se han cumplido con los datos que acabamos de capturar del niño concreto, de la niña concreta, con lo que se acaba de hacer, para que el profesor lo viera en ese momento. Pero hasta ahora lo que hemos hecho es todo online. Vale. Pues nada, yo, Juanra, de nuevo muchas gracias. Sé que ya no nos vemos en las historias de Crue. No, gracias a Dios, no por no verte, sino por mi salud mental. Pues de nuevo muchas gracias, un abrazo y a ver si coincidimos en otra historia, ¿vale? Igualmente, un placer.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo también tengo preguntas. Que por cierto, no pongo la cámara porque justo hoy me pongo con un PC nuevo y no me la está cargando. Y como no puedo refrescar la página porque se para la grabación, pues estoy Ya. sin cámara. Pero bueno, tú me conoces bien. Sí, sí, no, Eh, perfectamente. Una duda bueno, una cuestión que tenía, porque claro, las franjas, ¿no?, de edades están en los jóvenes, en los pequeñines y en los mayores. ¿Habéis planteado también la idea de, porque claro, hay enfermedades que precisamente has comentado, ¿no?, como el Parkinson o Alzheimer, ¿no?, que van empezando muy sutilmente a ciertas edades, depende un poco también de ciertos factores, y claro, no sé hasta qué punto también se podría detectar de alguna forma, a lo mejor es mucho más complejo, lógicamente, ¿no?, porque las señales no son tan evidentes, pero no sé si lo habéis valorado, y esto ya casi porque me toca una cuestión personal, porque en mi familia hay bastantes casos de estas enfermedades, ¿no?, neurodegenerativas, y ya una vez que las encuentran, es que básicamente no tienen solución. O sea, solo puedes paliar un poco, pero sí. Puede ralentizarla algo, ¿no? Pero poco más, ¿no? Es Claro. porque... A ver, nosotros en principio lo que estamos haciendo en este proyecto es trabajar con personas, como digo, mayores, pero entiendo que una vez que se llegue a conclusiones, pues podemos empezar a bajar el rango de edad, precisamente por lo que dices, porque hay determinadas enfermedades donde la detección precoz, o sea, no es lo mismo que te detecten un Parkinson con 70 años, ya, en fin, ya más o menos Claro, avanzado, el que te detecten a los 50 que tienes predisposición a desarrollar los síntomas del Parkinson dentro de unos años. Porque exacto, probablemente se sí. puedan empezar a hacer cosas ya. Y entonces, pero no sé muy bien todavía dónde vamos a llegar y cuando lleguemos a alguna conclusión, pues veremos cómo se puede. Estupendo, iremos siguiendo. Sí, sí. Bueno, pues muchas Muy bien. gracias. No sé, yo entiendo que ya no hay más preguntas, entonces... Ah, bueno, Santiago, justo me ha dado la mano. Pues Hola, Juan adelante. Ramón, Sí. Hola, de la Santiago. Universidad de Valencia. Disculpa que no conecte el vídeo porque es que estoy en casa y es un desastre. No, Nada, tranquilo. simplemente por curiosidad, ¿con cuántos alumnos habéis hecho las pruebas estas? Porque... A ver, el primer proyecto con 120, en Educere trabajamos con 120, en el segundo, que lo que pasa es que fueron todos deprisa, corriendo, muy al final y tal, tenemos datos, me parece que son de 300 y pico. No son muchos, pero eso es lo que hay. ¿Y solo detectáis con uno? ¿O No, ya? de los ciento y pico detectamos dos, de los primeros. En los otros estamos todavía procesando cosas, o sea que no te podría decir. Ajá. Y un poco la estrategia, el tipo de juguete vino definido por los psicólogos. Sí, sí. Ajá. Fueron ellos, de hecho ellos son los que nos dijeron lo de la tableta hasta de espigas, porque lo usaban ellos, y es una cosa que no es tanto un juguete como una herramienta de medida, y inmediatamente se pensó en lo de los cubos, porque parecía que era lo más sencillo. Los cubos y las mantas de presión, eso fue lo primero. Pensamos inmediatamente después en la pelota y el sonajero, pero ya os digo, lo del sonajero lo podía haber traído, pero de verdad que es un arma arrojadiza, o sea, no, porque pesa mucho realmente el cubo y por lo tanto meter los sensores dentro hace que, además para niños tan pequeños, tener los sensores, esa electrónica en cacharros que se pueden llevar a la boca, decidimos que no era prudente ni mucho menos, ¿no? La manta es otra cosa, porque la manta tiene protección de humedad y cosas de estas, entonces no es un problema. Pero los cubos ya los utilizan niños más mayores. La cuestión es, claro, si tienes que hacer experimentos y a lo mejor ese tipo de enfermedades, bueno, trastornos a lo mejor no son tan genéricos. O sea, la probabilidad de que encuentres uno a lo mejor es bajita. Claro, es baja, sí. Entonces, tienes que tener una población, pues, 100 incluso, puede ser a el ver, éxito y tal, pero que a lo mejor puede ser que con 100 no encuentres a ninguno. teníamos colegios para el segundo proyecto para haber hecho experimentos, como además la idea era que fuera longitudinal a lo largo del tiempo, los mismos niños, varios años y tal, me parece que eran alrededor de 600 niños y que habríamos hecho experimentos durante 3 años. Bueno, algunos se habrían ido, ¿vale? Y otros, habríamos ido recogiendo niños nuevos. En fin, cerca de 600 era lo que teníamos previsto. Al final hicimos con 300 y lo hicimos en 2 momentos del mismo año. En el año 22
pudimos hacer experimentos. Y bueno, en el 23 hemos hecho algo, aunque no nos dieron prórroga de proyecto, pedimos una prórroga de proyecto, pero como tenía fondos FEDER, no podían pasar del año 2022 y no nos concedieron prórroga de proyecto, a pesar de haber tenido el año del COVID y de decirnos que entendían que no podíamos obtener más resultados. Por lo tanto, durante el 23 estuvimos medio trabajando o haciendo algunas cosas y pudimos sacar algunos datos más. En total hemos sacado unos 300 datos entre el final del 22 y lo que hemos podido sacar en el 23. Y supongo que ya para terminar, algún juguete sí que habría que repararlo, ¿no? Porque los niños son un poco traviesos, sí, y algún cubo terminaría en la pared, estampado. Algún cubo hubo que hacerle cosas con él, sí. Pero bueno, eso es parte de lo que puede ocurrir, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación, Juanra. Nada, padre. Bueno, muchas gracias. Muy curioso lo de reparación, que a veces no pensamos, pero... Sí, para nosotros, para nuestro grupo, era la primera vez, digamos, que fabricábamos cosas, porque, claro, en telemática estamos acostumbrados a que trabajas con dispositivos que ya te dan los fabricantes, y es más o menos lo normal, tienes tus routers, tus cosas y tal, pero fabricar desde el punto de vista electrónico, pues yo no me había puesto nunca a esto. Y luego también otra cosa que es el tema de trabajar en proyectos con personas que te meten en el mundo de los comités de ética y tal, que Claro. tampoco es habitual. Sí. No es, en fin, yo los proyectos que había hecho hasta el momento jamás habían pasado por un comité de ética, no había hecho falta. Pero en todos estos sí, claro. Claro. Bueno, pues yo creo que ya con esto sí que cerramos, no hay nadie más, sino que haga el último llamado en 3, 2, 1, 0. Bueno, pues muchísimas gracias, Juanra, ha sido un placer. Y con esto yo creo que vamos a cerrar la sesión para no alargarlo mucho más. Muchas gracias a todos los que os habéis dedicado 1 hora y cuarto a asistir. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanra y Elsa. Buen día. Gracias, adiós. Buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.